Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos una nueva emisión de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público del país y retransmitido por la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Un saludo muy especial hoy a todos los colombianos que nos están escuchando hasta ahora. Es un placer, como siempre, estar de nuevo con ustedes en este espacio radial. Nos acompaña en cabina Fabiola Niño Pérez, ella es funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría, y quien les habla, Teresa Huertas Molina, funcionaria de la Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Bienvenida, Fabiola. Un saludo a usted, Teresa, y a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa que orienta la gestión administrativa para fomentar mejores prácticas en el servicio público y además informar a los ciudadanos para que puedan participar en la construcción de un mejor país. Así es, Fabiola, por eso estamos aquí en Orden y Rectitud y entonces comencemos con nuestro temario para el día de hoy. En el invitado del día nos acompañará nuevamente la doctora Nidia María Fernández Gordillo. Recordemos, ella es funcionaria de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como les anunciamos en nuestra emisión anterior, en esta oportunidad ella se referirá a un tema de muchísimo interés, los ingresos corrientes de libre inversión. Será una entrevista de un corte, como siempre, muy pedagógico sobre estos importantes y también complejos temas presupuestales. En responsabilidades semanales les recordamos a los mandatarios y servidores públicos algunas de las obligaciones que deben cumplir para la próxima semana. También escucharemos, Fabiola, la actualidad del Ministerio Público en la sección Informativo Procuraduría. Y en que no le pase a usted, como siempre, un caso puntual que nos servirá de referencia para prevenir eventuales equivocaciones en el ejercicio de la gestión pública. Con toda esta información, con todo este cariño que le ponemos nosotros aquí a Orden y Rectitud, invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros, cuéntenos sus impresiones sobre el programa, qué temas quieren que trabajemos. Escríbanos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @pgn_col. Recuerden que también estamos en Facebook, ubíquenos en www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos todas sus inquietudes, observaciones y expectativas sobre el programa al correo prensa@procuraduría.go.co. Así es, Teresa, entonces iniciamos Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Síganos en Twitter, @PGN_col. Invitado del día. Muy bien, estimados oyentes, desde la semana anterior les habíamos anunciado que tendríamos nuevamente aquí en los micrófonos de Procurando Orden y Rectitud a la doctora Nidia María Fernández Gordillo. La semana pasada ya nos hizo, en el tiempo que la radio nos da, una rápida y profunda mirada al tema del presupuesto anual territorial. Hoy con ella estaremos abordando otro aspecto muy interesante en materia presupuestal y son los ingresos corrientes de libre destinación. Suena un poco denso, pero aquí vamos a tratar, como siempre, de explicarlo de una manera muy pedagógica para que ustedes puedan abordar todas estas realidades presupuestales de sus territorios de la mejor manera. Doctora Nidia María, un placer para nosotros tenerla nuevamente aquí en Procurando Orden y Rectitud. Cordial saludo para todos, muy a gusto de estar nuevamente con ustedes. Doctora Nidia María, cuéntenos así para Dummies, ¿qué son los ingresos corrientes de libre destinación? Listo, doctora. Bueno, los ingresos corrientes, empecemos por ahí. La Ley Orgánica de Presupuesto nos trae una definición de ingresos corrientes, que son básicamente los ingresos tributarios y no tributarios. Entonces nosotros todos siempre conocemos, los que manejamos presupuesto, conocemos ese concepto de ingreso corriente. Luego viene la Ley 617 de 2000 y me habla de los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, si lo llevamos al nivel presupuestal, son otra vez los ingresos tributarios y no tributarios que tengan una destinación libre. ¿Y por qué la ley 617 habló de los ingresos corrientes de libre destinación? La ley 617 de 2000 es una norma que en algunos aspectos, en algunos temas, es orgánica de presupuesto. Básicamente, por ejemplo, en este tema de los ingresos corrientes de libre destinación y de los límites de gasto de las entidades territoriales. Y en el artículo 3 de la ley 617 establece que las entidades territoriales solo pueden financiar sus gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes de libre destinación, es decir, con los ingresos tributarios y no tributarios que tengan destinación libre. Básicamente esos son los ingresos corrientes de libre destinación. Para que un ingreso tenga destinación específica, digámoslo así, debe tener o estar afectado por esta destinación por una ley de la República o por un acuerdo del Consejo o por una ordenanza de la Asamblea departamental,
Si de pronto, por ejemplo, el impuesto predial unificado es un ingreso corriente de libre destinación, pero de pronto el municipio dice no, vamos a destinar un porcentaje del impuesto predial unificado para financiar vivienda de interés social, por ejemplo. Entonces, si hay un acuerdo del Consejo que establece esta destinación, ese ingreso se vuelve de destinación específica. Perfecto, entonces está la fuente de los recursos, está la condición y ya en la determinación de la administración territorial se define si va a ser de libre o no de destinación, entendimos así. De acuerdo, aunque debemos tener en cuenta pues que hay unos ingresos que son de destinación específica por ley de la República o inclusive por la Constitución, como por ejemplo los recursos del Sistema General de Participaciones. Los recursos del Sistema General de Participaciones son recursos constitucionales, son la participación que tienen los municipios y los departamentos en los ingresos corrientes de la nación, y esos recursos tienen una destinación a unos sectores de inversión. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo con respecto a este tema de los ingresos de libre destinación, y es que la Ley 715 del 2001 estableció que los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta pueden utilizar un porcentaje de los recursos del Sistema General de Participaciones, específicamente de los recursos del propósito general, como recursos de libre destinación para financiar gastos de funcionamiento. Pero esto es solo para los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta. Muy bien, un mandatario territorial, un gobernador, un alcalde, ¿cómo hace para establecer, para calcular el monto que por este concepto de ingresos corrientes de libre destinación tiene su municipio o su departamento? Fácil, básicamente pues con la ejecución presupuestal, obviamente. Yo miro el presupuesto, miro qué recursos tengo aprobados para el municipio, qué recursos tengo programados en el presupuesto para el municipio. Los ingresos van clasificados de una manera. Básicamente yo tengo ingresos corrientes, que ya les mencionaba cuáles son, los tributarios y los no tributarios, y tengo ingresos de capital. Entonces, los ingresos corrientes, y acordémonos lo que nos dice la Ley 617, que solo con ellos puedo financiar gastos de funcionamiento, y ya habíamos hablado que los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios que tengan libre destinación. Entonces yo me voy a mi presupuesto y reviso cuáles recursos tienen libre destinación, no están afectados por una ley de la República que me ordene o determine una destinación específica, o no están afectados por ser recursos, por ejemplo, del Sistema General de Participaciones. A partir de ahí yo voy determinando cuáles son mis ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, en el caso de los tributarios, por ejemplo, en el caso de los municipios, tienen de libre destinación el impuesto predial, el industria y comercio, avisos y tableros. En general, la mayoría de los impuestos son de libre destinación. ¿Cuáles son de destinación específica? Los recursos del Sistema General de Participaciones, los que manda la nación para salud, para educación, para agua potable. Regalías. Regalías también es un ingreso de destinación específica. Los recursos del Sistema General de Regalías generalmente se clasifican no como un ingreso corriente, sino como un recurso de capital. Pues si es de capital, ya por descarte, no es corriente de libre destinación. Y ahí debemos tener en cuenta, digamos, otro aspecto, que esto ha sido más de jurisprudencia de la Corte Constitucional, que clasifica las rentas como de acuerdo a su regularidad. Entonces, si yo lo recibo regularmente, es un ingreso corriente. Si lo recibo esporádicamente, es un ingreso de capital. Más o menos eso es lo que ha establecido la jurisprudencia. ¿Y cuál sería un ejemplo de ingresos corrientes no tributarios, por ejemplo? Ingresos corrientes no tributarios, por ejemplo, tasas, tarifas de servicios públicos cuando la entidad territorial presta directamente los servicios públicos, eso es un no tributario. Hay tasas específicas, por ejemplo, por ocupación de vías, o algunos emolumentos que cobra la administración, por ejemplo, por expedición de paz y salvos, cosas así, son ingresos corrientes de no tributarios. Igualmente, algunas entidades territoriales clasifican los recursos del Sistema General de Participaciones como recursos corrientes no tributarios. Cuando se habla de libre destinación, aquí tendríamos necesariamente que hablar, usted ya nos ha especificado que son para gastos de funcionamiento, pero dentro de ese universo de gastos de funcionamiento sí es importante precisar cuáles son los límites a la imaginación de los alcaldes, de los gobernadores, de los secretarios de despacho respecto de esta condición de la libre destinación. Esa libertad debe tener algún límite, ¿cuál es? Los límites a la imaginación, es muy buena pregunta. Efectivamente, yo debo tener en cuenta siempre, como ese artículo 3 de la Ley 617 que me dice que yo solamente puedo financiar gastos de funcionamiento con ingresos corrientes
corrientes de libre destinación. Entonces, ya vimos cómo vamos a determinar en el presupuesto los ingresos corrientes de libre destinación. Ahora miremos cuáles son los gastos que yo puedo financiar con esos ingresos. Las entidades territoriales tienen unos límites de acuerdo con su categoría y esos límites también los estableció la Ley 617. Entonces, dependiendo de la categoría, yo puedo utilizar unos ingresos corrientes de libre destinación para financiar mi gasto de funcionamiento. ¿Y qué es el gasto de funcionamiento? Los servicios personales, los gastos generales, los aportes a la seguridad social. Básicamente, esos son los gastos de funcionamiento. Adicionalmente, ¿qué debo tener en cuenta? Que debo pagar el consejo, en el caso de los municipios, el consejo y la personería. Y los municipios grandes que tienen Contraloría, pues deben financiar con sus ingresos corrientes de libre destinación los gastos de la Contraloría. Entonces, yo debo tener en cuenta que con esos ingresos de libre destinación debo pagar todo el gasto de funcionamiento de mi administración central, lo que llamamos el nivel ejecutivo. Todo el gasto de funcionamiento del consejo, lo que incluye las sesiones del consejo, lo que incluye los gastos de funcionamiento del consejo, y debo adicionalmente pagar los gastos de la personería. Y si tengo Contraloría, debo pagar los gastos de Contraloría. Todo eso con mis ingresos corrientes de libre destinación deben ser suficientes para financiar estos gastos. Es decir, no deben superar todos, la suma de todos, el 100%, teniendo en cuenta adicionalmente que hay entidades territoriales, como les decía, esto lo establece la Ley 617, que tienen unos límites para los gastos de funcionamiento de su nivel central. Por ejemplo, las entidades territoriales de categorías altas tienen, estoy hablando primera, segunda y tercera, tienen unos límites que están entre el 50 y el 60%, y las más pequeñas tienen límites que están entre el 80 o 85% de esos ingresos corrientes de libre destinación que pueden utilizar para gastos de funcionamiento. Doctora Nidia María, seguramente habrá sucedido en alguna parte, en algún municipio, en algún departamento, alguna vez que se sobrepasen los límites de estos ingresos corrientes de libre destinación, que se presupueste seguramente una mayor cantidad de pagos o de compromisos que tenga que atender el municipio o el departamento respecto de la capacidad real de recaudo de sus tasas y de sus impuestos. ¿Qué sucede cuando eso no da en ceros, cuando hay números en rojo? ¿Qué pasa ahí? Ocurre regularmente que las entidades territoriales sobrepasan estos límites que establece la Ley 617 de sus gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Y qué es lo que establece la ley en esos casos? Porque eso puede suceder. Entonces, lo que establece la ley es que cuando la entidad territorial supera los límites de gasto, está en una situación de insostenibilidad fiscal. ¿Eso qué significa? Que yo no tengo el dinero suficiente, los recursos suficientes para financiar ni siquiera mis gastos corrientes. Entonces, ahí estamos en una situación de insolvencia e insostenibilidad fiscal. ¿Y qué establece la ley? Que la entidad territorial que incurre como en estas faltas debe suscribir un programa de saneamiento fiscal y financiero. Es decir, debe revisar, ordenar la casa, revisar cuál es su flujo de gastos, cuál es su flujo de ingresos y tratar de alcanzar esos límites que establece la ley. Debe suscribir un programa de saneamiento fiscal y financiero, dice la ley, y la ley lo define. Dice, es un programa en el cual yo establezco unas metas, unas medidas que cubren a toda la entidad territorial y que tienen por objeto alcanzar esos límites que me establece la ley. Entonces, la suscripción del programa de saneamiento fiscal y financiero, por ejemplo, para el caso de los municipios, se debe hacer o se debe realizar con la asesoría de planeación departamental. Sí, muy importante ustedes municipios que lo tengan en cuenta. Cuando tienen dificultades para cumplir con estos límites, deben acudir a planeación departamental, quien debe prestarles las asesorías para suscribir sus programas de saneamiento fiscal. Los programas de saneamiento fiscal son medidas, básicamente, medidas específicas de ajuste de ingresos, de ajuste de gastos, y esas medidas deben llevarse a decreto del Ejecutivo para que tenga una formalidad la ejecución de ese programa de saneamiento fiscal y financiero. Y de allí yo puedo determinar, por ejemplo, que voy a incrementar mis ingresos mediante un programa de fiscalización o que voy a reducir algunos gastos, etcétera. Hay muchas medidas que puedo tomar para alcanzar esos límites, y esas medidas, planeación departamental me va a apoyar con la asesoría para yo poder acceder como a este programa de saneamiento fiscal y salir de la situación crítica en la que se encuentra la entidad territorial. ¿Qué efectos tiene y por qué es tan importante que la entidad cumpla con los límites de la Ley 617? La Ley 617 establece sanciones específicas que tienen que ver con, sobre todo con temas financieros, cuando se incumple con la Ley 617, cuando se incumple con esos límites de gasto. ¿Qué tipo de sanciones? Por ejemplo, una entidad territorial que incumpla con esos límites no puede acceder a recursos del crédito.
dice la ley 617, no puede acceder a apoyos financieros de la nación, y eso es muy grave. Delicadísimo. Delicadísimo, porque si la entidad territorial quiere, por ejemplo, financiar un programa de vivienda con el apoyo del Ministerio de Vivienda, que hoy en día está como muy de moda y es una política de este gobierno, los programas de vivienda, si la entidad territorial no está cumpliendo con los límites de la ley 617, puede tener dificultades para acceder a este tipo de convenios, a este tipo de programas de ayudas del gobierno nacional. Cuando usted nos habla del programa de saneamiento fiscal y financiero, el municipio cuenta en este caso con la asesoría de la Secretaría Departamental de Hacienda, pero puede estar incluyendo medidas muy complejas, por ejemplo, la reducción de personal u otras medidas que afectan directamente eso, el funcionamiento del Consejo, de las personerías, del propio Ejecutivo. ¿Ese tema no se discute en el Consejo? ¿Hay unas medidas que de pronto sean muy polémicas? ¿Se toma por decreto estas decisiones? Buena pregunta, doctora. Por supuesto que debe haber participación del Consejo Municipal en este tipo de acciones. Nosotros sabemos que en el nivel territorial el Consejo tiene unas competencias y funciones, igual el Ejecutivo tiene unas competencias y funciones, y esas deben ser respetadas, obviamente también en la reestructuración de un programa de saneamiento fiscal. Entonces, por ejemplo, el programa de saneamiento fiscal efectivamente se lleva a decreto, pero si el programa de saneamiento fiscal contempla, por ejemplo, una reducción de planta de personal, nosotros sabemos que el Consejo Municipal debe participar como en ese procedimiento bueno, ustedes conocen mejor el tema de organización administrativa y de facultades que deben tener ellos para hacer este tipo de movimientos. Entonces, obviamente hay que acudir al Consejo para pedir estas facultades. Si yo, por ejemplo, en mi programa de saneamiento fiscal establecí que voy a hacer un contrato de empréstito, y que con ese contrato de empréstito voy a financiar, por ejemplo, un programa de inversión específico, etcétera, que va a estar incluido como dentro de mi programa. Obviamente la autorización para contratar el crédito la da el Consejo Municipal. Entonces yo debo ir al Consejo Municipal y pedirle la autorización para contratar. Si el programa de saneamiento fiscal demanda la necesidad de hacer ajustes o modificaciones presupuestales, las modificaciones al presupuesto, nosotros sabemos en términos generales, las aprueba el Consejo Municipal mediante acuerdo. Entonces yo debo pedirle facultades al Consejo Municipal en ese caso. ¿Y qué llevo yo al decreto del programa de saneamiento fiscal? Justamente eso. Voy a hacer un proceso de reducción de planta. Tengo que ir al Consejo a pedirle las facultades. Voy a contratar un crédito. Eso está en un decreto, pero debo ir al Consejo a pedir facultades. Voy a modificar el presupuesto, pero debo ir al Consejo a pedir facultades. Entonces todo enmarcado dentro de las competencias que cada entidad, que cada dependencia tiene en el marco de la ley. Muchísimas gracias por haber participado nuevamente acá en los micrófonos de Orden y Rectitud. No sé si usted quiera compartir con nuestros oyentes algún medio de contacto para que los secretarios de Hacienda o los funcionarios que están allá en los territorios y tienen de pronto inquietudes sobre estos temas complejos del presupuesto puedan acercarse al ministerio para recibir algún tipo de acompañamiento, de asesoría. Claro que sí, doctora. Nosotros en el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Apoyo Fiscal, nuestra función específica es asesorar a las entidades territoriales justamente en estos temas fiscales y financieros. Entonces nos pueden encontrar Ministerio de Hacienda, nuestra dirección es Carrera Octava número 6C64, piso 2, la directora de Apoyo Fiscal es la doctora Ana Lucía Villarcila. Tenemos dos subdirecciones, una subdirección que es la de fortalecimiento institucional y una subdirección que es la de apoyo al saneamiento fiscal de las entidades territoriales. En la subdirección de fortalecimiento institucional, el subdirector es el doctor Luis Fernando Villota Quiñones. Allí nos pueden dirigir las consultas que ustedes tengan sobre estos temas fiscales y financieros y con mucho gusto nosotros las respondemos, bien sea por correo electrónico, por correo normal, etcétera, y pueden dirigir sus consultas al buzón del Ministerio de Hacienda, el buzón electrónico que es atencioncliente@minhacienda.gov.co. Igualmente por teléfono hay un equipo en la Dirección de Apoyo Fiscal que siempre está dispuesto a colaborarles en todas sus inquietudes a los teléfonos 381-1700, extensión 3201 o 3203. Ustedes comentan allí que van a hacer una consulta en un tema presupuestal, en un tema tributario y allí los comunican con alguno de los asesores. Siempre estamos allí pendientes para resolver sus dudas. Bueno, le agradecemos, doctora Nidia María, todas sus precisiones sobre estos temas la semana anterior con la preparación del presupuesto anual territorial, hoy en este programa sobre ingresos corrientes de libre destinación. Quisiéramos que el tiempo en radio fuera mucho más extenso para ahondar en todos estos detalles, pero esperamos que a nuestros oyentes, nuestros alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho que nos han escuchado y a los ciudadanos en general, les hayan quedado mayores claridades sobre estos interesantes temas en materia presupuestal. Nos acompañó aquí en Orden y Rectitud la doctora Nidia María Fernández Gordillo, funcionaria de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Doctora Nidia María, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros en la Dirección de Apoyo Fiscal siempre dispuestos a colaborarles a las entidades territoriales. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Ya regresamos aquí a Orden y Rectitud. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Muy bien, Fabiola, demos paso ahora a las responsabilidades de la semana, la sección en la que recordamos qué tareas deben tener en cuenta los administradores públicos y ordenadores del gasto para la próxima semana, comprendida entre el 23 y el 27 de mayo. Alcaldes y gobernadores, recuerden que es obligación de las entidades territoriales fijar metas anuales de balance primario con escenarios de proyección de 10 años. Dichas metas deberán ser fijadas por el CONFIS en aquellas entidades territoriales que, siguiendo los lineamientos del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, lo tienen conformado, o por la Secretaría de Hacienda en aquellas entidades territoriales que no tienen este órgano asesor. También le recordamos a los representantes legales de entidades públicas y jefes de control interno. Ya están disponibles los formularios de evaluación del modelo estándar de control interno, el famoso MESI del Departamento Administrativo de la Función Pública, y también el de control interno contable de la Contaduría General de la Nación. Recuerden que esos formularios son tenidos en cuenta también para el cálculo del índice de gobierno abierto IGA y del Integra que mide la Procuraduría. Les recordamos a nuestros alcaldes y gobernadores que tengan en cuenta que dentro de la autonomía que les asiste a las entidades territoriales, es facultad exclusiva de estas, a través de sus consejos o asambleas, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. A los representantes legales de las entidades públicas, volvemos a repetir, tengan siempre presente que deben publicar la totalidad, todas las convocatorias y todos los contratos en todas sus fases en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. Es un tema de transparencia fundamental y no nos cansaremos, Fabiola, de reiterarlo aquí en Orden y Rectitud. Los procesos allí publicados deben ser registrados hasta las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo de esta manera son considerados un registro completo, tanto para el SECOP como para el índice de gobierno abierto IGA y para el índice de integridad Integra que, como ya hemos mencionado, evalúa la Procuraduría General. Bueno, y como es acostumbrado, escuchemos una recomendación en gerencia pública para las entidades territoriales por parte del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Escuchémoslo. Señoras gerentes de lo público, valga la ocasión para recordarles los esfuerzos de la Procuraduría General de la Nación para promover prácticas gerenciales en el manejo de lo público. Herramientas como el IGA, Índice de Gobierno Abierto, y el IREC, Índice de Resultados Gerenciales, no buscan otra cosa diferente a la de ir despertando esa conciencia institucional en las entidades públicas colombianas sobre la trascendencia de encontrar eficiencia, eficacia y efectividad en sus actuaciones oficiales. Señores administradores, adecuemos e interioricemos la filosofía de estas herramientas en nuestro diario transejar, pues ellas encarnan los postulados de la nueva gerencia pública como marco integral de orientación del manejo de lo público. Muchas gracias, doctor Algarra, por este importante consejo gerencial. Ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores y demás funcionarios públicos. Para que su gestión sea eficiente, tengan en cuenta siempre sus responsabilidades semanales y estos consejos gerenciales que damos aquí en Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. La voz preventiva. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. Y bien, como ya lo habíamos anunciado, tendremos a continuación las noticias más relevantes de esta semana, generadas por las actuaciones del máximo organismo del Ministerio Público, hoy en la voz de Fabiola Niño Pérez. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la señora Marta Cecilia Rodríguez Collazos, que se desempeñaba como secretaria pagadora del Consejo Municipal de Dolores, Tolima, para la época de los hechos. Por presuntamente asumir como propias funciones que no eran de su competencia, la Procuraduría General de la Nación convocó a audiencia pública al señor Héctor Rolando Noriega en su condición de Contralor Municipal encargado de Bucaramanga, Santander. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la señora Carolina Rodríguez de Álvarez, alcaldesa municipal de Ataco, Tolima, durante la época de los hechos.
La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional exhortar al Congreso para que se diseñe una ley que proteja a las personas que se han ido al exterior víctimas del desplazamiento forzado. Los invitamos a consultar toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Muy bien, hemos llegado a una de las secciones que resalta la labor preventiva del Ministerio Público. Que no le pase a usted, que no le vaya a suceder a usted. Aquí damos a conocer casos que ejemplifican las acciones que debemos evitar en el ejercicio de la administración pública. Así es, Teresa, y hoy tenemos un caso que nos trae Yamil Eduardo Álvarez, asesor de la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación. Escuchemos con atención. Muchas gracias a Orden y Rectitud por la invitación que me ha hecho a participar en este importante programa. El día de hoy quiero referirme a una situación reciente en la cual la Procuraduría le formuló pliego de cargos a un secretario de Educación y a un interventor. ¿Por qué? Por no haber hecho un correcto seguimiento a un contrato que tenía por objeto el programa de alimentación escolar PAE. Como bien es sabido por todos los oyentes, la Procuraduría General de la Nación está haciendo un especial seguimiento a esta clase de contratos para asegurarse que realmente estén cumpliendo con su finalidad. En la investigación a la cual he hecho referencia, se pudo establecer que el contratista había incumplido con algunas obligaciones tan importantes como haber entregado un número suficiente de mercados, se estableció un mal estado de los alimentos, la falta de desinfección de los comedores y la ausencia de provisión de agua potable para los estudiantes. Así pues, el llamado para los señores alcaldes, para los secretarios de Educación, a supervisores e interventores es que conozcan cuáles son las obligaciones derivadas de los contratos de alimentación escolar PAE, para que en la misma medida se exija su cumplimiento tanto en cantidad como en calidad, y de esta manera se pueda prevenir una falta disciplinaria y obviamente la imposición de una sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación. Señor funcionario, que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Álvarez, por este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar para no incurrir en faltas disciplinarias. Muy bien, estimados oyentes, como es tan interesante el contenido de Orden y Rectitud, queremos recordarles que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en YouTube, en nuestra cuenta oficial, PGN Cuenta Oficial, sin espacios, tal cual como suena, o simplemente colocando en el buscador las palabras Orden y Rectitud, o si prefieren, visítenos en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. De esta manera culmina Orden y Rectitud. Agradecemos, amables oyentes, su sintonía y los esperamos la próxima semana en el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia, por las emisoras comunitarias del país y a través de la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.